El culturista filósofo que desafió a Arnold y que perdió más de lo que imaginaba. La idea de un genio incomprendido cuya obsesión lo llevó a la gloria y a la oscuridad absoluta. Mike Mentzer nació en 1951 en Pensilvania, una pequeña ciudad de ambiente conservador y tranquilo, casi aislada del bullicio de las grandes urbes. Creció en una familia de clase trabajadora, en un hogar donde la disciplina y el esfuerzo eran valores cotidianos. No había lujos, pero sí una fuerte expectativa, sobresalir, ser alguien en el mundo, que parece ofrecer poco a los jóvenes de aquella época. En ese contexto se moldeó Mike, de manera silenciosa. Desde niño mostró una diferencia marcada con respecto a sus compañeros. Mientras muchos se conformaban con la rutina escolar, él buscaba algo más, respuestas, estructuras, un sentido profundo detrás de lo que hacía. No era un niño pasivo, ni mucho menos conformista. Tenía un carácter fuerte, una mirada desafiante y sobre todo, una mente en constante actividad. Su primer contacto con el culturismo llegó después de un descubrimiento inesperado. A los 12 años empezó a interesarse por revistas de musculación, fascinado por las imágenes de cuerpos totalmente esculpidos, casi sobrehumanos. Lo que para otros chicos podría ser una simple curiosidad estética, para Mike se transformó en una obsesión impaciente. No veía a esos hombres como meros atletas, sino como símbolos de lo que él podía alcanzar mediante la voluntad y el esfuerzo. En esos cuerpos perfectos encontró una metáfora de control absoluto, de perfección inalcanzable. Y pronto comenzó a entrenar, primero de manera rudimentaria, improvisando con lo que tenía a la mano, y después en gimnasios locales. Pero lo importante no fue el entrenamiento físico, sino lo que sucedía en su mente. Y mientras otros jóvenes levantaban pesas de manera automática, Mike analizaba cada movimiento, cada serie, cada estímulo muscular. Se preguntaba no solo cómo se creaba el músculo, sino por qué. Su aproximación era científica antes de que él mismo se diera cuenta. Y si ponemos atención, aquí aparece el primer gran signo de su carácter obsesivo e intelectual. Para Mike nada era suficiente si no estaba completamente justificado. No aceptaba dogmas ni rutinas heredadas sin ninguna explicación. Si un entrenador le decía que debía hacer 20 series para un músculo, él exigía saber el motivo, por qué, la lógica detrás de esa instrucción. Y si no encontraba una respuesta satisfactoria, no dudaba en cuestionar y buscar la suya propia. Este rasgo, que para muchos podría parecer arrogancia o rebeldía, en realidad era el germen de su posterior filosofía, el heavy duty. Ya después, de adolescente, mostraba la convicción de que el conocimiento debía guiar la práctica y no al revés, recordando lo que en algún momento Sigmund Freud mencionaba: toda teoría sin práctica es estéril y toda práctica sin teoría es histeria. El entrenamiento no podía basarse en repetir lo que otros decían, debía construirse sobre principios claros, casi matemáticos. Al mismo tiempo, Mike era un lector voraz. No se limitaba a las revistas de musculación, él exploraba en la filosofía, la ciencia y la literatura. Su encuentro con las ideas de Ayn Rand y el objetivismo marcaría más adelante de su vida, pero incluso antes de esa influencia él ya mostraba inclinaciones intelectuales. Era el tipo de joven que podía pasar horas debatiendo, escribiendo notas, intentando conectar con conceptos abstractos con la realidad concreta de su entrenamiento. Desde un punto de vista psicoanalítico, podemos interpretar esta actitud como un intento de dominar la ansiedad mediante el control racional. El adolescente Mike, enfrentando al caos de la adolescencia y la presión de destacar en el ámbito limitado, encontró en el entrenamiento una vía de canalización, pero no le bastaba con entrenar, necesitaba comprender, porque comprender era la forma de ejercer poder sobre lo incierto. La obsesión por analizar, por diseccionar, era en el fondo una lucha contra la fragilidad interna. Más pronto que tarde, sus amigos y conocidos empezaron a notar que Mike no era como los demás. Si se proponía algo, lo perseguía con intensidad implacable. No había un término medio, o lo hacía a la perfección o no lo hacía en absoluto. En los entrenamientos, por ejemplo, mientras otros descansaban, él anotaba repeticiones, observaba con precisión su progreso, comparaba sus desempeños con teorías que iba elaborando en cuadernos personales. Era literalmente un científico del músculo en formación. Pero claramente que esa obsesión tenía un costo social. Mike comenzaba a aislarse, sus intereses intelectuales lo separaban de los jóvenes comunes y su intensidad en el entrenamiento lo hacía parecer obsesivo incluso entre los culturistas novatos. Aquí se percibe otra de sus características psicológicas, la dificultad para encontrar un equilibrio entre sus pasiones y la vida cotidiana. En él, todo era llevado al límite. En ese mismo exceso también puede interpretarse como el inicio de un rasgo de personalidad perfeccionista y narcisista. Freud describía cómo ciertos individuos proyectan en su cuerpo el ideal del yo, buscando en la forma física una representación de perfección inalcanzable. Mike, desde su juventud, no veía su cuerpo como un simple órgano, sino como una obra en progreso, un reflejo externo de un ideal interno. Ese ideal, claro, siempre estaba más allá de lo alcanzable y por eso mismo lo mantenía en constante presión y tensión. Si se dan cuenta,
fungía como un arma de doble filo, ya que a la vez lo motivaba, pero por otro lado también lo afectaba con la ansiedad y el estrés. Lo fascinante aquí es que en lugar de sentirse aplastado por esa tensión como muchos lo habríamos hecho, en sus primeros años parecía alimentarse de ella. Su obsesión le daba un propósito, una dirección. Mientras muchos jóvenes de su edad buscaban diversión o distracción, Mike se enfocaba en su crecimiento físico e intelectual con una seriedad casi adulta. Esa madurez precoz lo diferenciaba, pero lo predisponía a un destino complejo. Cuanto más alto coloca sus estándares, más vulnerable sería de la decepción futura. La infancia y juventud temprana de Mike no se define tanto por sus anécdotas extremas, sino por el germen de su propia psicología. Un joven obsesionado con el control, con la perfección, con la unión de fuerzas y conocimiento. Esa semilla crecería hasta convertirse en un árbol robusto, pero también lleno de tensiones internas, marcando consecuencias que se reflejarán en su comportamiento en la adultez, como lo veremos más adelante. Entendemos todos que Mike Mentzer nunca fue solo un culturista, fue antes que nada un pensador. Su cuerpo era el resultado de un entrenamiento físico extremo, y sí, pero también de un entrenamiento intelectual constante. Recordemos que desde muy joven se sintió atraído por las ideas, por los grandes sistemas de pensamiento que prometían explicar cómo funciona el mundo. Mientras otros culturistas invertían su tiempo libre únicamente en levantar pesas o en pulir su dieta, Mike se sumergía en libros de psicología, de filosofía, de literatura, y en esta búsqueda encontró una influencia decisiva, Ayn Rand y su filosofía del objetivismo. El objetivismo defendía a grandes rasgos la razón como el único medio para comprender la realidad y el ego como motor legítimo de la vida humana. Para un joven obsesionado con el control y la perfección, pues estas ideas encajaron como un guante. Mike veía en ellas una confirmación de lo que él ya intuía desde muy pequeño, que el esfuerzo racional, el análisis y la búsqueda implacable de la verdad podrían aplicarse también en el culturismo. Y aquí quiero hacerte una pregunta a ti que escuchas esta historia. ¿Cuántas veces has hecho algo simplemente porque otros así lo hacen, sin cuestionar el por qué? Porque si lo has sido, debo decirte que Mike detestaba esta actitud. Para él, entrenar sin comprender era como vivir sin pensar, un desperdicio. Su obsesión intelectual lo llevaba a comparar cada serie y cada repetición con conceptos filosóficos. El gimnasio no era solo un lugar de sudor, sino un laboratorio de ideas para él. Cada contracción muscular representaba un principio de causa y efecto, estímulo y adaptación. No entrenaba por inercia, sino que para comprobar sus teorías, para validar su propio método racional de construir un cuerpo. En psicoanálisis, esta actitud puede leerse como un intento de sublimación. Mentzer sublimaba su agresividad, su ansiedad y su necesidad de control en una práctica aparentemente física, pero cargada de un contenido simbólico muchísimo mayor. El hierro no era solo hierro, era una herramienta para ordenar el caos interno. Lo fascinante aquí es que, mientras muchos culturistas de su época veían el entrenamiento como un castigo o una demostración de fuerza bruta, Mike lo interpretaba como un proceso casi artístico. Y él mismo lo decía, el culturismo es el arte de la autoescultura racional. Y en esa frase hay algo revelador. Para Mike el cuerpo no era un fin en sí mismo, sino el resultado de un proceso mental. El físico era la escultura, pero la mente era el escultor. Y por supuesto que tiene su lógica. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es más difícil? ¿Levantar 100 kilos en press banca o sostener la disciplina mental para hacerlo cada día durante años? Para Mike, la segunda opción era la verdadera hazaña. Y es cierto, la disciplina no es algo que cualquiera puede tener. El encuentro con Ayn Rand también reforzó un rasgo psicológico crucial. Y ponga atención, en él, su individualismo radical creía que cada persona debía pensar por sí misma, cuestionarlo todo y no depender de la aprobación externa. Sin embargo, en esa misma convicción se escondía la paradoja, ya que Mike buscaba reconocimientos y títulos, buscaba validarse a través de los otros, pero al mismo tiempo despreciaba el sistema que los otorgaba. Esa contradicción lo acompañaría hasta el final e incluso sería bastante decisivo para poner fin a su ciclo de fisicoculturista profesional. Ya que quiero que te imagines a ese Mike joven, esa imagen es clave. Un Mike aislado, diferente, más obsesionado con entender que con encajar. Ese aislamiento voluntario fortaleció su confianza en la razón, porque también se convirtió en lo único que tenía, aunque también sembró la semilla de una soledad psicológica que lo marcaría de por vida. Desde un enfoque freudiano podemos interpretar su relación con la filosofía como un mecanismo defensivo. El intelectualismo, Freud lo describía como la tendencia a refugiarse en el análisis racional para evitar el contacto con las emociones dolorosas.
Para Mike, leer a Rand y convertir cada aspecto del culturismo en una teoría científica no solamente era pasión, también era una forma de enfrentarse a la inseguridad, al miedo de no ser suficiente que se creó desde su pequeño núcleo familiar en su pequeño pueblo. Y aquí surge otra pregunta interesante. ¿Cuántas veces te has refugiado en el trabajo, en el estudio o el entrenamiento para no enfrentar lo que realmente sientes? Y para esto me gustaría que realmente haga memoria. Hay personas que cuando terminan una relación, por ejemplo, se obsesionan con el trabajo, con el gimnasio, con hacer dinero o con otras mujeres. No estamos nosotros tampoco muy alejados de lo que él hacía, esa evitación para no enfrentar lo que realmente sentimos. Y esa fue una constante en la vida de Mike. Y aquí hay un punto súper importante para poder lograr entender su psique. Su obsesión intelectual también lo llevó a desarrollar una versión crítica del mundo del culturismo. En los años 70, y esto es clave, la norma era el entrenamiento de alto volumen, largas horas en el gimnasio, series interminables, una glorificación del sufrimiento físico. Y Mike veía esto como irracional, como una pérdida de tiempo y de energía. Su mente no podía aceptar la idea de repetir algo sin una lógica detrás. De esa crítica nacería más adelante su modelo Heavy Duty. Pero ya en esta etapa quiero que ponga atención, se puede sentir el germen de esa revolución, de que no estaba de acuerdo con el sistema establecido que el fisicoculturismo marcaba en esa época. Y sobre el cómo funcionaba la mente de Mike Mentzer, estaba orientado hacia la polaridad. O era verdad o era mentira, o era irracional o era inútil. En ese mundo no había grises. Ese pensamiento dicotómico es un rasgo que puede dar grandes logros, pero también enormes problemas psicológicos, porque la vida, al fin y al cabo, rara vez es blanca o negra. Siempre el equilibrio tiene que estar presente y en él no estaba. En la vida de todo atleta existe un momento que marca un antes y un después. Para algunos es el instante de gloria, cuando alcanzan el título soñado. Para otros es la caída, el golpe inesperado que los obliga a replantearse todo. Para Mike Mentzer, ese momento llegó en forma de lesión, una lesión que más que a su cuerpo destrozó su sentido de control, porque imagine que todo dependía de los resultados que tenía en su cuerpo a través de su mente, y ahora ya no podía hacerlo. En 1971, Mike entrenaba con la misma intensidad obsesiva de siempre. Su cuerpo respondía, pero su mente exigía más. La lógica que lo guiaba lo empujaba a probar, a forzar los límites, a encontrar una fórmula definitiva. Pero la naturaleza humana tiene un límite, y ese límite se hizo presente en un tendón desgarrado que lo sacó de circulación. El diagnóstico fue claro: necesita años para recuperarse. Para cualquier culturista esto habría sido devastador sin duda, pero en el caso de Mike, el golpe fue doble. No solo se trataba de una fractura física, sino de una herida psicológica profunda, porque su vida entera giraba en torno a la disciplina del hierro. ¿Qué es un culturista sin entrenar? ¿Qué es un filósofo del músculo sin su propio laboratorio? Aquí debemos detenernos un momento y analizarlo desde un ángulo psicoanalítico. Freud hablaba de la pérdida del objeto como una de las experiencias más traumáticas para el ser humano. El objeto en este caso no era una persona, sino el gimnasio mismo. Mike había sublimado sus pasiones, su ansiedad y su necesidad de orden en el entrenamiento. Cuando ese objeto desaparece, la psique queda expuesta, lo reprimido empieza a emerger. Durante esos 4 años, Mike se enfrentó a la lucha invisible, una lucha contra el vacío, ese vacío que se abre cuando la rutina que sostiene la identidad se derrumba. ¿Pero qué hizo Mike? Aquí es donde su carácter único entra en el juego. Mientras otros hubieran hundido en la depresión o en la nostalgia, él decidió transformar la herida en oportunidad. Convirtió el tiempo muerto en ese tiempo de estudio. Si no podía entrenar su cuerpo, entrenaría su mente. Y justamente así fue. Durante ese retiro obligado, Mike se sumergió en la lectura y en la reflexión filosófica. Leyó sobre biología, fisiología del ejercicio, psicología del comportamiento e incluso volvió a repasar las obras de Ayn Rand que tanto le habían inspirado. Y poco a poco la idea de un nuevo método comenzó a tomar forma. Este método recibiría el nombre que sonaría casi inmediatamente: Heavy Duty. El Heavy Duty no era simplemente una rutina, era un manifiesto, una rebelión contra el dogma de alto volumen que dominaba en aquella época. Mike planteaba que los músculos no crecían por la cantidad de repeticiones interminables, sino por la intensidad máxima, por estímulo breve y brutal que obligaba al cuerpo a adaptarse. Y si lo vemos en retrospectiva, la lesión entonces no fue un obstáculo, fue la chispa que le permitió detenerse, pensar y diseñar una propuesta que cambiaría para siempre la historia del culturismo. Pregúntate tú, ¿cuántas
¿Cuántas veces un fracaso te ha obligado a cambiar de dirección y que con el tiempo descubriste que fue lo mejor que te pudo haber pasado? Eso mismo ocurrió con Mike. Lo que parecía un final fue en realidad el inicio de su revolución. Psicológicamente, este periodo también nos muestra otro aspecto de su personalidad, la resiliencia obsesiva. Mientras otros buscarían distracciones para soportar la espera, él profundizó en su obsesión. En vez de huir del vacío, lo llenó con teoría, pero esa misma intensidad escondía un riesgo. Cuanto más se enreda en sus ideas, más se aislaba de la realidad. Durante años, Mike desarrolló no solo un sistema de entrenamiento, sino un sistema de vida. El Heavy Duty era más que una rutina física, era la materialización de su manera de entender el mundo racional, extrema y absoluta. Si el objetivismo de Ayn Rand defendía la claridad y la lógica como principios supremos, Mike tradujo esas ideas en series de press, en repeticiones y en descansos prolongados. El gimnasio se transformaba en su mente, en un experimento filosófico. Cada serie El Fallo era una metáfora de esfuerzo máximo en la vida. Cada periodo de descanso era una alegoría de la necesidad de recuperarse para volverse más fuerte. Pero aquí surge una tensión psicológica fascinante. La lesión le había forzado a parar, a reconocer los límites de su cuerpo, y sin embargo, el método que diseñó proponía desafiar al máximo esos mismos límites. Era como si el dolor lo hubiera empujado a diseñar un sistema para vengarse de su propia fragilidad. Durante ese tiempo, también cultivó un rasgo que sería tanto su fortaleza como su condena: el perfeccionismo. El Heavy Duty no admitía matices, o entrenabas con intensidad máxima o no estabas entrenando en absoluto. Esta visión binaria refleja su mundo interno, la incapacidad de aceptar puntos medios, que justamente entender la vida de Mike y de otros pensadores inevitablemente nos hacen cuestionar también a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido esas personas que buscan siempre el todo o el nada, sin saber vivir también en los grises, en los matices que nos ofrece la vida? Ya que claramente Mike no podía vivir en los grises, necesitaba el absoluto. En conclusión de este capítulo, la gran lección y el retiro forzado no destruyeron a Mike, al contrario, lo reconstruyeron en una versión más compleja, más intensa y peligrosa, porque el dolor en su caso no fue un muro, fue un catalizador que le dio vida al Heavy Duty, pero que también desafortunadamente encendió el fuego de una obsesión que lo consumiría lentamente en los años siguientes y nos demostrarían el deterioro mental que estaba empezando a sufrir. El Heavy Duty no fue simplemente un programa de entrenamiento normal, fue una declaración de guerra contra la ortodoxia. En su época, recordemos, donde el culturismo glorificaba el volumen extremo, las rutinas eran interminables, de 20, 30 o hasta 40 series por grupo muscular. Mike proponía lo contrario, entrenar menos, pero con una intensidad tan brutal que el cuerpo no tuviera otra opción que crecer. Para entender la magnitud de esta propuesta, debemos también adentrarnos en los fundamentos del método. Según Mike, el crecimiento muscular no depende de la cantidad de tiempo que pasemos en el gimnasio, sino la calidad del estímulo. Desde el punto de vista fisiológico, argumentaba que el músculo necesitaba un estrés suficiente para activar la adaptación, seguido de un descanso prolongado que permita esa adaptación. Cualquier exceso más allá del estímulo óptimo no solo era inútil, era contraproducente. En palabras súper sencillas, entrenar más no significaba entrenar mejor. El principio rector del Heavy Duty era el entrenamiento al fallo muscular. Esto significa que cada serie debía llevarse al límite absoluto, hasta que la fibra muscular no pudiera contraerse más. Mike insistía que en ese momento de fracaso no era una derrota, sino el verdadero estímulo de crecimiento. Pero el método no terminaba ahí. Después del fallo, proponía técnicas adicionales, como repeticiones forzadas, negativas y supersets, para exprimir cada gramo de intensidad. Y lo más radical, solo 1 o 2 series por ejercicio, apenas pocos ejercicios por sesión y luego descanso, días enteros de descanso. Desde el punto de vista psicoanalítico, este método refleja su propia relación con la vida. Freud hablaba de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, fuerzas opuestas que guían la conducta humana. En el Heavy Duty, ambas pulsiones parecían encontrarse. La pulsión de vida se manifestaba en el deseo de crecer, de superar los límites. La pulsión de muerte aparece en la obsesión de llevar el cuerpo casi hasta la destrucción en cada serie. Entrenar al fallo es en cierto modo coquetear con la aniquilación momentánea para luego resurgir más fuertes. Pero esa misma radicalización escondía un rasgo psicológico clave: el intelectualismo como defensa. Frente al miedo de fallar o perder el control, Mike convertía el entrenamiento en una ecuación matemática que siempre debe dar un resultado positivo. No debemos olvidar también que surgió en un contexto dominado por figuras como Arnold Schwarzenegger y Franco Columbu, que defendían rutinas interminables
interminables, casi maratónicas. Enfrentarse a ellos significaba enfrentarse a lo establecido, y Mike lo hizo sin titubear, con una convicción que rozaba en lo mesiánico, y eso lo veremos un poquito más adelante. Y si te lo estás preguntando por qué es inevitable, por qué un sistema tan lógico y fundamentado no fue adaptado masivamente en su tiempo, inclusive hasta hoy, la respuesta nuevamente está en la psicología colectiva del culturismo. El dolor, el sudor y las horas interminables en el gimnasio estaban tan arraigados en los culturistas que la propuesta de Mike sonaba casi herética. Su método no solo desafiaba el cuerpo, desafiaba el ego, y pocos estaban dispuestos a renunciar al espectáculo del sufrimiento prolongado por pocas series bien ejecutadas. Además, y como es súper lógico, había todo un negocio detrás del método de entrenamiento que Arnold y Franco Columbu tenían en ese tiempo, ya que mientras más horas pasabas en el gimnasio entrenando, obviamente más te desgastabas, y era la mejor oportunidad para venderte proteínas, preentrenos, aminoácidos y toda la variedad de químicos que en ese tiempo eran también muy comunes como lo son hoy. Pero es aquí justamente donde tú te tienes que empezar a preguntar, ¿qué método eliges? Si tuvieras que elegir entre entrenar 6 días por semana durante horas o entrenar 2 veces por semana con tal intensidad que rozaras tus límites más oscuros, ¿qué escogerías? La grandeza en el heavy duty es que pone en evidencia nuestra relación con el esfuerzo, con el tiempo y con el sacrificio. Preferimos la comodidad de la repetición o el vértigo del límite, del ego. Mike Mentzer no fue únicamente un teórico del culturismo, fue también un competidor feroz. Su filosofía del heavy duty no quedó encerrada en el cuaderno ni en las 4 paredes de un gimnasio privado, las llevó a los escenarios, a los campeonatos más exigentes, donde el cuerpo no se juzga solo por su fuerza, sino por la perfección estética, la simetría y la capacidad de fascinar al público y a los jueces. El ascenso competitivo de Mike comenzaría en los años 70, y muy pronto dejó claro que no era un culturista más. Su físico era distinto, no solo musculoso, sino proporcionado, racionalmente diseñado. Cada músculo parecía colocado en la precisión de un arquitecto, y esa era su intención. Mentzer no entrenaba al azar, sino para cumplir un ideal. Aquí quiero que pongas mucha atención en los siguientes datos que te voy a dar, porque marcan un antes y un después, tanto en la visión y vida de Mentzer como en la tuya. En 1976 ganó el Mr. America con una puntuación perfecta, 300 sobre 300. Esto nunca antes había ocurrido. Este triunfo fue un hito porque lo catapultó a la élite del culturismo. Para Mike, esta era la prueba de que su método no solo funcionaba en la teoría, sino que podía producir resultados espectaculares en la práctica. Ahora tienes esta información, un método que lo llevó a la perfección, y quiero que sigas analizando con lo que viene adelante. Ese mismo año y en adelante sus victorias continuaron en Mr. Universo, donde volvió a obtener otra puntuación perfecta y llegó su llegada al escenario más codiciado de todos, el Mr. Olympia. Aquí es donde comienza la parte más oscura, la polémica y sobre todo su descenso físico y mental. El Mr. Olympia de 1980 en Sydney, Australia, pasó a la historia, no por la victoria de Arnold Schwarzenegger, sino por la controversia que lo rodeó, y Mike Mentzer estuvo en el centro de ese huracán. Tenemos que tener el contexto. Arnold ya se había retirado del culturismo tras múltiples títulos. Decidió regresar sorpresivamente ese año. Su presencia deslumbró a todos. Era el carisma personificado, todos lo conocemos, el showman que sabía cómo dominar un escenario. Pero su físico no era el mismo de sus mejores años. Los jueces, sin embargo, le otorgaron la victoria. Mike, con todo su físico imponente, definido, quedó en 5º lugar. La decisión provocó un estallido en la comunidad del culturismo. Muchos consideraban que Mike había sido injustamente desplazado. Para él no fue solamente una derrota deportiva, fue un golpe devastador en la fe en el sistema. Ya que aquí debemos detenernos y analizarlo desde el psicoanálisis. Para un hombre como Mike, obsesionado con la lógica, con la racionalidad, con la justicia objetiva, aquel resultado no tenía una explicación lógica. El mundo del culturismo, que él había abordado como un experimento científico y que hasta ese punto, les dije, le había dado resultados perfectos. Su método estaba comprobado que funcionaba. Le mostró su cara más irracional, favoritismos, políticas internas, decisiones subjetivas y corrupción dentro del sistema. Lo que para otros competidores fue una injusticia más, para Mike fue una fractura existencial y psicológica. Era como si le hubieran arrebatado el sentido a todo su esfuerzo. La escena posterior al anuncio del resultado es casi cinematográfica. Mike discutió acaloradamente con los jueces, con el propio
propio Arnold y con quien lo quisiera escuchar. La tensión fue tal que casi hubo un enfrentamiento físico. La rabia no provenía solo de perder, sino de perder frente a lo que él consideraba un sistema corrupto. Aquí quiero dirigirme personalmente a ti que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez has sentido que todo tu esfuerzo se derrumba no por tus errores, sino por la injusticia de otros? Esa sensación de impotencia fue lo que devoró a Mike esa noche. Lo que ocurrió después es crucial. Mike nunca volvió a competir en el Mr. Olympia. Tenía apenas 29 años y ya estaba fuera del escenario competitivo. Su retiro temprano no fue una decisión física, sino psicológica. En el Mr. Olympia de 1980 no se le quitó un trofeo, se le quitó la fe en el deporte que amaba. Psicológicamente podemos interpretar este episodio como una herida narcisista. Freud hablaba del narcisismo no solo como el amor propio, sino como el núcleo de la identidad. Cuando el mundo exterior niega ese valor de forma arbitraria, la psique queda profundamente herida. Para Mike, esa herida nunca sanó. A partir de ahí, su relación con el culturismo cambió. Continuó defendiendo su método, escribiendo artículos y entrenando a otros, pero él ya no era el mismo. El escenario, el lugar donde buscaba validación, se había convertido en símbolo de traición. El ser humano rara vez cae en el abismo de un solo salto. Generalmente lo hacen a través de una serie de pasos, cada vez más oscuros, cada vez más difíciles de revertir. Para Mike Mentzer, ese camino descendente comenzó después del Mr. Olympia de 1980. Lo que ocurrió en ese escenario no solo fue una derrota deportiva, fue una fractura interior, el perder la fe en la justicia del culturismo. Mike perdió también su principal sostén emocional, la lógica que lo había guiado racionalmente y que organizaba su mundo se tambaleó, y en ese vacío aparecieron las drogas. Las anfetaminas entraron en su vida primero como un apoyo aparentemente inocente. Eran pastillas que prometían concentración, energía, un impulso extra para mantener el ritmo del entrenamiento y de la vida de los años 70 y 80. Su consumo estaba lejos de ser tabú. En muchos círculos deportivos eran vistas como herramientas casi como normales, como la proteína en polvo o las vitaminas. Pero para lo que otros era un suplemento, para Mike se convirtió en el refugio. Las anfetaminas tienen un efecto claro, aumentan la dopamina, generan la euforia, eliminan la fatiga, y para un hombre que luchaba con el desencanto, era una vía rápida para sostener artificialmente el control. Lo que el mundo le quitaba en el sentido, las pastillas se lo devolvían en forma de energía momentánea. Sin embargo, y como todos sabemos, toda droga tiene un precio, y el precio de las anfetaminas es alto. La paranoia, el insomnio, la ansiedad, el deterioro cognitivo. Mike, que había sido un pensador brillante, comenzó a mostrar signos de desgaste. Su mente, acostumbrada a la claridad lógica, se fue nublando poco a poco. Desde un enfoque psicoanalítico podemos entender este proceso como un intento desesperado de restaurar el orden interno. Mike había perdido la confianza en la justicia externa y ahora buscaba en la química un sustituto para ese equilibrio. Freud hablaba de mecanismos de defensa, de formas de proteger el yo del dolor. En este caso, la droga funcionaba como un falso mecanismo de defensa. Un paliativo que ocultaba el vacío, pero lo hacía más grande cada día. Lo más trágico es que Mike no era un ingenuo, sabía intelectualmente los riesgos que corría, pero aquí surge otra contradicción fascinante. El hombre que había hecho de la lógica su bandera, eligió un camino profundamente ilógico. Esa disonancia cognitiva es uno de los puntos más dolorosos de su biografía. Sus amigos y allegados comenzaron a notar el cambio. El hombre obsesionado con el análisis filosófico, el filósofo del culturismo, mostraba momentos de irritación, de aislamiento extremo, incluso de delirios. La anfetamina lo mantenía despierto, sí, pero también lo alejaba cada vez más de la realidad. La relación entre droga y mente es compleja. En el caso de Mike, podemos leerlo también desde la teoría de Jung. Las anfetaminas actuaron como un catalizador de la sombra. Tantos miedos, resentimientos, contradicciones que había reprimido, comenzaron a aflotar con más fuerza. Lo que antes sublimaba con el hierro o en la filosofía, ahora emergía de una forma cruda y sin filtro. Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. Su carrera, ya debilitada por el polémico Mr. Olympia, quedó prácticamente enterrada. Las publicaciones lo relegaban, las oportunidades se reducían y su reputación de pensador incómodo se mezclaba ahora con rumores de inestabilidad mental. Psicológicamente, Mike entró en una espiral descendiente. Las anfetaminas alteraban su percepción del tiempo, de sueño y de realidad. Sin descanso, su mente no podía recuperar la claridad, y sin claridad sus ideas comenzaban a perder consistencia. El consumo de anfetaminas no destruyó a Mike,
de un día para otro. Fue un deterioro progresivo, casi imperceptible al inicio, pero devastador a largo plazo. Su capacidad de reflexión se fue desvaneciendo, sus emociones desbordaban y la figura del pensador atleta comenzó a resquebrajarse. El hombre que había demostrado que el culturismo podía ser arte, ciencia y filosofía, ahora se enfrentaba a un enemigo invisible, la dependencia que corroía lentamente su mente y su espíritu. Y así es que Mike, que alguna vez brilló en los escenarios, en los debates intelectuales, comenzó a apagarse, no por falta de músculos ni por falta de ideas, sino por el peso insoportable de una guerra interna que lo consumía desde adentro. Mentzer, que en algún momento había sido reconocido como la voz más intelectual del culturismo, se fue apagando cada vez más de los escenarios públicos. Ya no competía, ya no se subía al podio y rara vez aparecía en revistas, salvo como figura polémica o un rebelde sin causa. Lo que antes era pasión por el debate se convirtió en hostilidad. Las discusiones con colegas, entrenadores y periodistas eran frecuentes y agresivas. Su obsesión con demostrar que el sistema heavy duty era la única vía legítima lo llevaba a confrontaciones constantes. La comunidad del culturismo, que alguna vez lo admiró por su lucidez, comenzaba a verlo como un hombre inflexible y casi dogmático. Lo más fascinante y desgarrador de Mike en sus últimos años es que nunca dejó de hablar del heavy duty. Para él, el sistema ya no era solo un método de entrenamiento, era su filosofía de vida, su legado, lo único que lo mantenía en pie. Incluso mientras su salud y su mente se deterioraban, seguía defendiendo la intensidad por encima del volumen, la racionalidad por encima de la tradición. Había algo casi heroico en su insistencia, pero también algo profundamente trágico. Era como si se negara a aceptar que a pesar de toda lógica de su método, la vida no se rige por ecuaciones perfectas. El psicoanálisis diría que su apego obsesivo al heavy duty fue su último intento de negar la fragilidad humana. El cuerpo debe ser tallado como una obra de arte, pero sigue siendo perecedero, y la mente, por más brillante que sea, puede quebrarse bajo el peso de la desesperación. El 10 de junio del año 2001, Mike Mentzer fue encontrado muerto en su apartamento en Los Ángeles. Tenía apenas 49 años de edad. La causa oficial, complicaciones cardíacas. Ese final golpeó con fuerza el mundo del culturismo. La noticia no solo hablaba de la muerte de él, sino el fin de una era. Mike no era solo un competidor, era un pensador, un revolucionario, un inconformista, y aunque su vida había sido marcada por contradicciones y caídas, su muerte lo convirtió también en un mito. La historia de Mike Mentzer nos muestra cómo los grandes ideales pueden convertirse en cadenas. El objetivismo de Ayn Rand, la lógica del heavy duty, la búsqueda de la verdad absoluta, todo eso fue un motor, pero también su prisión. En términos freudianos podemos decir que Mike vivió atrapado en el ideal del yo y del de la realidad. El ideal era inalcanzable y la frustración de no poder llegar a él lo empujó hacia la autodestrucción. Pero inclusive en sus últimos momentos, al morir, también dejó un mensaje implícito. La grandeza humana no está en evitar la caída, sino en atreverse a vivir con intensidad, incluso cuando esa intensidad nos devora. Mike Mentzer murió relativamente joven, pero dejó una huella que todavía resuena. El heavy duty sigue siendo estudiado y aplicado, debatido también. Su figura sigue fascinando, no solo por lo que logró, sino por lo que perdió en el camino. En sus últimos años se convirtió en un ejemplo de cómo la mente más brillante puede quebrarse bajo el peso de la obsesión, y al mismo tiempo es un recordatorio para todos nosotros de que la pasión llevada al extremo puede dejar heridas que no se curan. Al final de Mike Mentzer no es solo una historia de un culturista caído, es la tragedia de un pensador que quiso desafiar las reglas del cuerpo y del mundo, pero que terminó vencido por las reglas implacables de su propia existencia. ¿Crees que Mike Mentzer fue un mártir del culturismo, un visionario adelantado a su época, o simplemente un hombre que no supo dominar sus propios demonios?